Un fraternal saludo, mi nombre es Camilo Alfonso Escobar Mora, soy el fundador de Juridia, un centro de enseñanza e investigación de Derecho Preventivo del Consumo en la publicidad digital. El día de hoy les impartiré mi conferencia El acuerdo del lenguaje en la teoría de Derecho Preventivo del Consumo en la publicidad digital. Como mensaje preliminar, les comunico que en el blog de Juridia gráficas ilustrativas sobre la teoría. El temario de esta conferencia tiene 3 puntos. En primer lugar, una introducción, posteriormente el desarrollo y finalmente unas conclusiones. Como nota metodológica, les comunico que la conferencia está enfocada en la construcción colectiva de conocimiento porque cada uno de ustedes retroalimentará estos mensajes, estas premisas, a la medida de su cosmovisión, de su conocimiento y de su habilidad para aplicar este conocimiento, estos mensajes, a la medida de cada caso de publicidad digital empresarial. El objetivo de la conferencia es explicar la forma jurídica del acuerdo del lenguaje válido jurídicamente en la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital, que es una teoría que yo creé para hacer claridad sobre la forma jurídica que debe tener la publicidad digital empresarial para ser válida jurídicamente. Es una teoría que aclara la forma válida jurídicamente de la publicidad digital empresarial. Entonces, en esta teoría se aclararon los fundamentos de la validez jurídica de la publicidad digital empresarial y se crearon elementos que hacen la forma jurídica que debe tener, que debe ser la publicidad digital empresarial para ser válida jurídicamente a la medida de cada caso. Entonces, es explicar la forma jurídica del acuerdo del lenguaje válido jurídicamente en esta teoría, en la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital, para hacer la publicidad válida jurídicamente en lo relacionado con ese acuerdo del lenguaje, para hacer la publicidad válida jurídicamente en relación con el acuerdo, en lo relacionado con este acuerdo. Iniciamos con la introducción. El acuerdo del lenguaje válido jurídicamente es la forma de cumplir propiamente, es el resultado de cumplir el deber de comunicación en la teoría de consumo en la publicidad digital. Es la forma de ser diligente comunicando la publicidad de una forma que coincide con su deber ser jurídico, de una forma que coincide con la forma en la que le aplica el derecho a esa comunicación. En el caso, según el caso y a la medida del caso. Y aquí es importante aclarar que el deber de comunicación es un deber creado en la teoría que consiste en ser diligente en cada comunicación que se haga al interior de una relación jurídica para hacer que cada comunicación sea válida jurídicamente porque coincide con el derecho, porque coincide con su deber ser jurídico,
porque coincide con la forma en la que le aplica el derecho a esa comunicación a la medida del caso, a la medida de cada caso. Entonces, el acuerdo del lenguaje en la publicidad es el resultado del cumplimiento del deber de comunicación cuando es un deber de comunicación que se relaciona con la publicidad, ya que la publicidad es una forma de comunicación. Es la forma de comunicación que se hace para influir o tratar de influir en las decisiones de consumo del consumidor. Entonces, el acuerdo del lenguaje válido existe cuando se cumple el deber de comunicación en la publicidad digital empresarial. Es el resultado del cumplimiento de este deber, del deber de comunicación, en relación a la publicidad, porque significa el acuerdo del lenguaje que existe entre el consumidor y la empresa y es un acuerdo válido jurídicamente porque es un acuerdo que coincide con la forma en la que el derecho le aplica a ese acuerdo. Y la forma de definir la forma en la que el derecho le aplica, le procede a ese acuerdo es definiendo, o sea, propiamente es detectando y atendiendo la forma en la que el derecho le procede al caso en relación a la publicidad. Específicamente, propiamente, en relación a la forma en la que el derecho le aplica al caso en relación frente a la forma de comunicación de la publicidad, incluido en relación al resultado que se crea con la forma de la comunicación de la publicidad. Entonces, existe el acuerdo válido jurídicamente cuando como resultado de una comunicación válida jurídicamente de la publicidad, el consumidor y la empresa tienen un alcance sobre el significado de cada uno de los mensajes que se comunican en la publicidad que coincide con el deber ser jurídico que le aplica a ese acuerdo. Es decir, existe el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente cuando el consumidor y la empresa dimensionan el alcance comunicativo, el alcance de los mensajes que comunica la publicidad de una forma que coincide con el deber ser jurídico que le aplica a ese acuerdo. Porque es importante precisar que no existe una única interpretación y en general una única dimensión del significado de los mensajes que comunica la publicidad y como la empresa propiamente, en este caso, para este tema, la empresa comercial, la empresa mercantil, es un ser distinto al consumidor porque son perfiles jurídicos diferentes y están en tiempos y espacios diferentes. Esto hace que no tengan un único y un mismo acuerdo del lenguaje desde el punto de vista de una misma dimensión de la
comunicación de la publicidad, o propiamente una misma dimensión de los mensajes que comunica la publicidad, de cada mensaje y el todo de los mensajes de la publicidad. Pero sí significa que la empresa y el consumidor, o propiamente que tanto la empresa como el consumidor, dimensionan el lenguaje de la publicidad, el lenguaje que la publicidad comunica, de una forma que coincide con el derecho, de una forma que coincide con la forma en la que le procede el derecho a esa comunicación y propiamente a ese acuerdo del lenguaje. Entonces, el acuerdo del lenguaje válido no existe cuando la empresa dimensiona de la misma la publicidad que el consumidor, sino cuando cada uno de esos perfiles puede dimensionar la comunicación de la publicidad de una forma que coincida con el derecho, con la forma en la que el derecho le aplica el caso en relación a la publicidad, en relación al acuerdo del lenguaje. Entonces, existe una ilusión de igualar al consumidor con la empresa. Esto no existe, es imposible porque son perfiles distintos que existen en tiempo y lugar, en un tiempo y en un lugar distinto. Entonces no se trata de igualar a la empresa con el consumidor. Son perfiles jurídicos distintos. Se trata de hacer que cada perfil pueda dimensionar la publicidad de una forma válida jurídicamente. ¿Qué significa en la teoría? En esta teoría, lo válido jurídicamente. ¿Cuál es el concepto de válido jurídicamente en esta teoría? Lo válido jurídicamente significa lo que coincide con su deber ser jurídico. Significa el ser, cada ser, que coincide con la forma en la que le aplica el derecho, es decir, con la forma en la que le aplica el deber ser jurídico. Es decir, lo válido jurídicamente significa lo que coincide, incluido lo que es armónico, con su deber ser jurídico. Entonces, en la relación que existe entre la empresa y el consumidor, no es posible igualar el tiempo y el espacio de la empresa y del consumidor, ni en relación a la comunicación, ni en relación a cualquier otro asunto, a cualquier otro tema, a cualquier otra variable. Pero lo que sí es posible es hacer que exista validez jurídica en la relación que existe entre la empresa y el consumidor. Por ende, es posible hacer que la comunicación sea válida, y esa comunicación es válida cuando coincide con su deber ser jurídico, es decir, con la forma en la que le aplica el derecho al caso, según el caso y a la medida del caso, en relación a la comunicación. En este caso específico, en relación a la publicidad, como una forma de comunicación. Por eso, también existe una ilusión de validez jurídica. Y esa ilusión existe cuando se trata de hacer que un acuerdo de lenguaje que no coincide con su deber ser jurídico se presente como aparente ser válido jurídicamente. Entonces, solo existe lo válido jurídicamente cuando objetivamente el ser que se define, que se presenta, que se involucra, que se expresa como válido jurídicamente, coincide con su deber ser jurídico. Y por eso no existe la simetría entre la empresa y el consumidor.
porque son perfiles distintos, es decir, que tienen una condición distinta. Por ende, algunos deberes jurídicos y algunos derechos jurídicos, algunos deberes y derechos en el campo jurídico, algunos deberes y derechos definidos en el derecho, en el ser denominado derecho, en el derecho, buscan reajustar la asimetría que existe entre la empresa y el consumidor para que exista una relación simétrica. Pero realmente más que lograr la simetría, es decir, más que reajustar la asimetría para que exista simetría, lo que existe es un control de la asimetría para hacer que aunque exista esa asimetría, exista una relación válida jurídicamente, es decir, una relación que coincide con el derecho. Entonces, la asimetría es una realidad, por supuesto, se debe reducir al menor grado de existencia posible, pero es una realidad la asimetría, más aún en la comunicación, porque es diferente el tiempo y el espacio del emisor del mensaje al del receptor. Entonces, existe la asimetría, pero lo que se debe hacer es que dentro de esa realidad, dentro de esa existencia de la asimetría, la relación sea válida jurídicamente y por eso el acuerdo del lenguaje, válido jurídicamente, es una forma de hacer que la relación jurídica sea válida jurídicamente en relación a la comunicación, aun cuando exista asimetría. Por eso es que el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente no significa que todos entiendan igual el mensaje o que todos en general dimensionen igual el mensaje. Significa que cada persona involucrada, relacionada jurídicamente con el mensaje, lo dimensione válidamente, jurídicamente. Obviamente, entonces, la dimensión válida jurídicamente del mensaje depende del perfil que tenga cada persona involucrada en el caso, del perfil jurídico que tenga cada persona involucrada en el caso, porque para que exista la dimensión jurídica válida, se debe actuar con diligencia en ese dimensionamiento y entonces la diligencia aplica según el perfil que tenga, el perfil jurídico que tenga cada parte de la relación jurídica y cada persona involucrada en cada parte de la relación jurídica. Por eso, la empresa debe dimensionar el mensaje bajo su diligencia mercantil, bajo su diligencia de una persona física o moral, natural o jurídica, según el caso, que actúa de forma profesional en su mercado, mientras que el consumidor debe dimensionar el mensaje con base en la diligencia ordinaria que le aplique a su perfil jurídico de consumidor según el caso, en el caso y a la medida del caso. Lo determinante es entonces que cada dimensionamiento se haga con diligencia, pero esa diligencia se define según el perfil jurídico que tenga cada sujeto en el caso, según el caso y a la medida del caso. Entonces lo determinante es que la empresa sea diligente en prever y hacer que su publicidad se comunique de una forma que haga, que genere como resultado, que cree un acuerdo del lenguaje válido jurídicamente con cada consumidor que recepcionará válidamente dicha publicidad según el caso, en el caso y a la medida del caso. Por eso, no es un acuerdo completamente subjetivo, porque no se trata de hacer que la empresa, que es la que crea o tiene a su cargo la creación de la publicidad, porque es un mensaje que la representa a ella, es un mensaje que ante el consumidor proviene de la empresa, así la empresa subcontrate su creación, su funcionamiento,
su forma de comunicación o su forma de atención de los efectos que cause para el consumidor proviene de la empresa y jurídicamente es un mensaje que representa y vincula a la empresa. Entonces, como la empresa es la que emite jurídicamente la publicidad, la que comunica jurídicamente la publicidad, la que comunica la publicidad, no puede comunicarla de la forma subjetiva en que lo desee en un 100%. No puede ser completamente subjetiva. ¿Por qué? Porque tiene que ser diligente al ser la forma de hacer que dicha comunicación sea válida jurídicamente. Entonces debe hacer la comunicación bajo las libertades y los límites que apliquen en el caso para hacer que como resultado su publicidad sea válida jurídicamente, para que su publicidad, esa forma de comunicación, coincida con su deber ser jurídico. Entonces, no es completamente subjetivo el acuerdo del lenguaje porque no consiste en hacer un acuerdo sobre lo que se defina subjetivamente, propiamente arbitrariamente. Siempre existirá la subjetividad porque se trata de seres humanos. Siempre las partes de la relación jurídica son seres humanos. Otra cosa es que al interior de la relación cada ser humano emplee medios digitales, análogos o mixtos para desarrollar la relación jurídica, que emplee en definitiva medios humanos y o no humanos, según el caso, para realizar, para desarrollar la relación jurídica. Entonces, siempre existirá el subjetivismo porque siempre existen seres humanos en la relación jurídica, pero lo importante es el control de la subjetividad para no llegar a un nivel, a un grado, a un tiempo y espacio en el que exista la arbitrariedad. Entonces, solo se debe ser subjetivo hasta la forma en que coincida la publicidad con el deber ser jurídico que le aplique. Es decir, el alcance de la subjetividad es válido hasta el punto en el que coincida, o sea, siempre y cuando coincida con el deber ser jurídico que aplique en el caso. El exceso de subjetividad es la arbitrariedad, se denomina arbitrariedad. Y la arbitrariedad es inválida jurídicamente porque es una forma que no coincide con el deber ser jurídico que le aplica al caso, según el caso y a la medida del caso. Entonces, no es cualquier acuerdo del lenguaje. Es el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente. Es el acuerdo del lenguaje que coincide con el deber ser jurídico que le aplica a ese acuerdo, según el caso y a la medida del caso. Entonces, el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente consiste en hacer un acuerdo del lenguaje sobre la comunicación que hace la publicidad de una forma discrecional que sea válida jurídicamente según el caso, en el caso y a la medida del caso. Es decir, el exceso de subjetividad se denomina arbitrariedad. En cambio, la acción subjetiva válida jurídicamente se denomina discrecionalidad. Entonces, ¿cuándo existe el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente? Cuando, por un lado, la empresa define y hace un acuerdo del lenguaje de una forma discrecional que coincide con el deber ser jurídico que le aplica a ese acuerdo del lenguaje y, a su vez,
cuando el consumidor dimensiona ese acuerdo, o propiamente dimensiona cada uno de los mensajes y el todo de los mensajes de la publicidad de una forma que coincide con el deber ser jurídico que le aplica a esa comunicación. Entonces, solo existe acuerdo de lenguaje cuando tanto la empresa como el consumidor son diligentes jurídicamente, solo que como ya hemos expresado, como se ha comunicado, la diligencia aplica a la medida del perfil de cada una de estas partes. A la empresa le aplica la diligencia en relación a que debe prever y hacer que su publicidad se comunique de una forma que haga, que tenga como resultado un acuerdo del lenguaje válido jurídicamente y, por su parte, la diligencia le aplica al consumidor haciendo que éste deba dimensionar la comunicación de la publicidad de una forma que coincide con el deber ser jurídico. Entonces, por supuesto, hay una relación de dependencia. El consumidor solo podrá dimensionar válidamente la publicidad, es decir, solo podrá hacer un acuerdo del lenguaje válido en relación a esa publicidad si la empresa previamente fue diligente en prever y hacer que su publicidad hiciera como resultado ante el consumidor un acuerdo del lenguaje válido jurídicamente. Entonces, cuando tanto la empresa como el consumidor son diligentes jurídicamente, se hace un acuerdo del lenguaje válido jurídicamente, porque cada una de estas partes, cada uno de estos perfiles jurídicos actúa de una forma discrecional que coincide con el deber ser jurídico que le aplica a cada una de esas actuaciones, según el caso, en el caso y a la medida del caso. Entonces, el acuerdo del lenguaje es un acuerdo realizado por sujetos, por seres humanos. Y por ende, si existe la subjetividad, solo que la única subjetividad válida es la discrecionalidad. Y otra cosa será que dentro de ese acuerdo, que ese acuerdo involucre objetos y o sujetos según el caso. En definitiva, es el acuerdo del lenguaje entre la empresa comercial, mercantil y el consumidor, que es válido jurídicamente porque hace que exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes aplicables en el caso, según el caso y a la medida del caso, en relación con ese acuerdo. Hace que exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que aplican en lo relacionado con el acuerdo del lenguaje. Entonces, ¿cuándo existe el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente? Cuando tanto el consumidor como la empresa cumplen sus derechos, cumplen sus deberes y gozan sus derechos en lo que esté relacionado con el acuerdo del lenguaje. Propiamente, el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente existe, es decir, el acuerdo del lenguaje entre la empresa y el consumidor existe cuando tanto la empresa como el consumidor gozan sus derechos y cumplen sus deberes en lo relacionado con el acuerdo del lenguaje. Es decir, cuando gozan los derechos que aplican en ese acuerdo del lenguaje y cumplen los deberes que aplican en ese acuerdo del lenguaje. Es decir, cuando por un lado el consumidor goza los derechos que le procedan en relación a ese acuerdo y cumplan los deberes que le procedan, que estén a su cargo en relación a ese acuerdo, y la empresa goce los derechos que tenga en relación a ese acuerdo y cumple los deberes que tenga frente a ese acuerdo, en relación a ese acuerdo. Por eso, la validez jurídica del acuerdo del lenguaje es objetiva, porque es el acuerdo que hace que la relación jurídica extracontractual y o contractual
según el caso, sea válida jurídicamente en lo que esté relacionado con el acuerdo. Es decir, el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente existe objetivamente porque hace que objetivamente la relación jurídica coincida con su deber ser jurídico en lo relacionado con el acuerdo. Es decir, hace que la relación jurídica coincida con el deber ser jurídico que le aplica a ese acuerdo. Como dentro de la relación jurídica un elemento es ese acuerdo, entonces el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente hace que la relación sea válida en esa parte, en relación a ese acuerdo, en cuanto a ese acuerdo. Propiamente, solo existe el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente cuando es objetivo. Es decir, cuando se crea de una forma discrecional que coincide objetivamente con el deber ser jurídico que le aplica, convirtiéndose de esa forma dicho acuerdo en una parte del deber ser jurídico. Y como vimos, lo contrario es lo arbitrario, lo inválido jurídicamente, porque es lo que no coincide con el derecho, ya que no tiene fundamento jurídico. Es algo contrario al derecho. Entonces no es derecho. No es un deber ser jurídico. Lo arbitrario nunca es un deber ser jurídico, no es derecho, no es vinculante. Es decir, que hay que controlar la ilusión de validez y hay que realmente, propiamente, hay que objetivamente hacer la validez jurídica, técnicamente. Hay que hacer la validez jurídica. Cuando existe la validez jurídica, cuando el ser coincide con su deber ser jurídico. Y por eso cuando el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente existe, dicho acuerdo se convierte en derecho. ¿Por qué? Porque es la forma del derecho a la medida del ser denominado acuerdo del lenguaje. Y la relación jurídica es válida jurídicamente cuando todo su ser, el todo de su ser, cuando su ser coincide con su deber ser jurídico, cuando cada una de las variables de esa relación y el todo creado por el resultado de la unión de sus variables coincide con su deber ser jurídico, con el deber ser jurídico que le aplica. Y hay que aclarar también que la coincidencia solo existe cuando es de una forma objetiva, porque solo existe la coincidencia cuando objetivamente el ser coincide, o sea, el ser es armónico y en general coincide con su deber ser jurídico. Por eso el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente es una forma del derecho. Propiamente, es la forma de procedencia de aplicación del derecho en relación a la comunicación que hace la publicidad. Y propiamente es el resultado de la coincidencia de la comunicación que hace la publicidad con su deber ser jurídico. Porque cuando existe la publicidad válida jurídicamente, dentro de esa validez existe el acuerdo del lenguaje. Entonces, el acuerdo del lenguaje es una de las partes de la publicidad porque es el resultado, es el efecto de la comunicación de la publicidad válida jurídicamente y entonces para que toda la publicidad, propiamente para que la publicidad sea válida jurídicamente se debe hacer que sea válida tanto en relación con la forma de su comunicación para que en ese sentido cree un acuerdo de lenguaje válido como en relación a sus demás variables, que son las variables de su forma de creación, la forma de crear la publicidad
de su forma de funcionamiento, la forma en que funciona la publicidad digital, su modus operandi, y la forma de atención de los efectos de la publicidad. El acuerdo del lenguaje es una de las partes de la publicidad y entonces, cuando existe el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente, existe esa parte de la publicidad válida jurídicamente, pero para tener propiamente una publicidad válida jurídicamente se debe hacer que tanto esto como las demás variables de la publicidad, de cada caso de publicidad digital empresarial, coincidan con su deber ser jurídico. Y por eso se afirma que el acuerdo del lenguaje válido es la forma de la procedencia del derecho en relación a la forma de la comunicación que hace la publicidad, porque solo existe el acuerdo del lenguaje válido cuando coincide con la forma en la que el derecho le aplica, le procede a la comunicación que hace la publicidad. Es decir, solo existe el acuerdo del lenguaje válido cuando el consumidor dimensiona cada mensaje de la publicidad de una forma que coincide con el deber ser jurídico que le aplica a cada uno de esos mensajes, pero a la vez, cuando el consumidor dimensiona el todo creado por el resultado de la unión de todos los mensajes de la publicidad que involucra la publicidad, de una forma que coincide con el deber ser jurídico que le aplique a ese todo, a ese ser que se crea por la unión de todos los mensajes que involucra, que comunica la publicidad. Por eso es el acuerdo del lenguaje válido es la forma de procedencia del derecho en relación a la comunicación que hace la publicidad. Por eso la empresa debe ser diligente en prever y hacer esto, y por eso la teoría es de derecho preventivo, porque se busca es que cada publicidad sea válida jurídicamente. Lo contrario a esto será una visión correctiva del derecho, que ya es buscar corregir los daños que se causen por la negligencia, es decir, por el incumplimiento de la diligencia, tratar de reivindicar o de restablecer los derechos, lo cual es imposible. ¿Por qué? Porque un derecho existe o no existe, se goza, igualmente un deber, se cumple o no se cumple, en ese tiempo y espacio, es decir, un derecho solo se goza en el tiempo y en el espacio en el que procede, en el que aplica. Y lo mismo ocurre con un deber, solo se cumple en el tiempo y en el espacio en el que procede, en el que aplica. Por eso la única forma de realmente cumplir el derecho es haciendo cada caso válido jurídicamente, es haciendo que todo sea válido desde su inicio hasta el fin de su existencia. Y por ende la teoría promueve esta visión del derecho y creó la forma de hacer el caso válido jurídicamente de publicidad digital empresarial, y por eso en este momento estamos viendo esta parte, que es la relacionada con el acuerdo del lenguaje, para que sea válido jurídicamente. Y por eso estos mensajes se deben aplicar a la medida de cada caso para hacer que cada caso sea válido jurídicamente. Y entonces, por eso, en definitiva, el caso válido jurídicamente es la forma del derecho, es la forma en la que procede, en la que aplica el derecho a la medida de ese caso, a la medida de los hechos, de las variables de ese caso. Y por ende, el acuerdo del lenguaje es la forma del derecho porque es la forma en que el derecho aplica a la medida de las variables involucradas en relación con ese acuerdo. Entonces, se debe detectar y atender la forma de aplicación del derecho en relación a la comunicación en cada caso. La empresa mercantil, comercial, debe ser diligente en detectar y atender la forma de aplicación, la forma de procedencia del derecho en relación a esa comunicación para hacer que esa comunicación, que ese acuerdo del lenguaje, o que propiamente la comunicación que hace la publicidad, coincida con su deber ser jurídico, haciendo como resultado que se logre que se cree que exista un acuerdo del lenguaje válido jurídicamente. Por eso, se debe detectar y atender la forma de aplicación del derecho en relación a cada mensaje y al todo creado por el resultado de la unión de los mensajes que comunica la publicidad, para hacer que tanto cada mensaje que comunica la publicidad como el todo de la publicidad comunicada coincidan con su deber ser jurídico, haciendo entonces
que esa comunicación de la publicidad, que la comunicación que hace la publicidad sea válida jurídicamente y en consecuencia exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que aplican en relación a esa comunicación, haciendo en definitiva calidad de vida. ¿Cuál calidad de vida? La calidad de vida definida en el derecho, es decir, definida en la filosofía del derecho, la teoría del derecho y las normas de cada estado de derecho involucrado en el caso. Es decir, haciendo que en el caso exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes definidos en la filosofía del derecho, la teoría del derecho y las normas del Estado de Derecho involucrado en el caso, según el caso y a la medida del caso. Entonces, se debe detectar y atender la naturaleza, el objeto y el alcance jurídico de cada mensaje y del todo de la comunicación publicitaria para hacer que tanto cada mensaje como ese todo coincidan con su deber ser jurídico. Para que algo coincida con su deber ser jurídico, primero se tiene que detectar, que descifrar jurídicamente, para saber la forma en la que le aplica el derecho a ese ser y después diseñar formas de autorregulación que hagan que ese ser coincida con su deber ser jurídico, haciendo que sea válido jurídicamente. Y entonces aquí es importante aclarar que según el caso, la publicidad comunica mensajes informativos, mensajes no informativos y o mensajes mixtos. El mensaje informativo es el que comunica información. ¿Qué significa información? Información es el mensaje cierto, objetivo y verificable. Por eso no existe la información engañosa, porque solo es información el mensaje cierto, objetivo y verificable. Otra cosa es que la información se debe comunicar válidamente para que haga un acuerdo de lenguaje válido jurídicamente con el consumidor. Pero información es el mensaje cierto, objetivo y verificable. Y entonces, cuando la publicidad comunique información, transmita mensajes que son información, se debe ser diligente, la empresa debe ser diligente en prever y hacer que su publicidad coincida con la forma en la que el derecho le aplica a esos mensajes informativos que involucra y a la vez en hacer que su publicidad, según la forma que tenga, coincida en general con el deber ser jurídico que le aplica. Mensajes no informativos son los mensajes que no comunican información, que no comunican mensajes ciertos, objetivos y verificables. Acá igualmente la empresa debe ser diligente en hacer que su publicidad comunique mensajes que coincidan con el deber ser jurídico. Entonces, cuando el mensaje es informativo, la empresa debe determinar, debe definir válidamente, jurídicamente, si a esa clase de mensajes le aplican deberes de información específicos, propiamente, si le aplican deberes de información, bien sea generales o especiales, o si no le aplican, según la clase de publicidad involucrada, según la clase de modelo de negocio involucrado, forma en la que se comunique la publicidad, forma en la que funcione la publicidad, etc. Y entonces, si le aplican deberes de información a esa publicidad que comunica mensajes informativos, la empresa debe ser diligente en prever y hacer que dichos mensajes coincidan con su deber ser jurídico. Pero a la vez, cuando la publicidad, cuando la empresa por medio de su publicidad comunica mensajes no informativos, debe ser diligente en prever y hacer que dichos mensajes coincidan con la forma de aplicación del derecho, con la forma en que el derecho le aplica a esos mensajes y al todo de la publicidad.
porque aunque no sean mensajes ciertos, objetivos y verificables, sí son mensajes que tienen un objeto, una naturaleza y un alcance jurídico, y por ende deben ser armónicos con el derecho. Por ejemplo, una imagen sensible que no sea información. Dicha imagen sensible se debe comunicar de una forma que sea válida jurídicamente, que haga que el consumidor goce sus derechos en relación con esa comunicación y no que lesione sus derechos. Y a la vez, la publicidad puede comunicar mensajes mixtos, que son los que incluyen tanto mensajes informativos como mensajes no informativos. Entonces, igualmente, la empresa debe ser diligente en prever y hacer que cada uno de sus mensajes mixtos y el todo de la publicidad coincidan con su deber ser jurídico, con la forma en que el derecho proceda en el caso en relación a la publicidad. Entonces, lo determinante es que cada mensaje y el todo de la comunicación hagan un acuerdo del lenguaje válido jurídicamente con el consumidor. Y para que ese acuerdo del lenguaje sea válido, se debe tener en cuenta el criterio de suficiencia en la comunicación. La condición de suficiencia de la comunicación. ¿Esto qué significa? Significa que, según el caso, al consumidor se le debe comunicar la publicidad de la forma que sea suficiente para que exista el acuerdo del lenguaje válido. Y entonces, ese elemento de suficiencia, la suficiencia, incluye la oportunidad, es decir, que la empresa debe ser diligente en comunicarle al consumidor la publicidad de una forma que sea oportuna para ese consumidor, en el tiempo y en el espacio que sea oportuno para que el consumidor la pueda dimensionar válidamente, jurídicamente, a la medida del caso. Entonces, en definitiva, la oportunidad significa comunicar la información en el tiempo y en el espacio que coincida con el deber ser jurídico que le aplica a ese tiempo y a ese espacio, y en general con el tiempo y el espacio que le aplica a la comunicación que hace la publicidad para que se tenga como resultado, como efecto, un acuerdo de lenguaje válido jurídicamente con el consumidor. Es decir, solo existe la comunicación oportuna cuando se comunica de una forma que hace que exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que procedan, que apliquen en relación a la comunicación de la publicidad, en relación a la comunicación que hace la publicidad. Por otro lado, la completitud, otro elemento, otro criterio, otra condición para hacer el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente. Esto significa que al consumidor se le debe comunicar la publicidad de la forma que sea completa para que coincida con su deber ser jurídico. No puede haber omisión de mensajes y no solo de información. En general, se le debe al consumidor comunicar la publicidad de la forma que coincida con su deber ser jurídico. Entonces, completitud no solo significa que se le comunique la información completa al consumidor, que la publicidad comunique mensajes informativos que sean completos ante el consumidor. No es eso, significa que, según el caso, los mensajes informativos, los mensajes no informativos
y o los mensajes mixtos que comunique la publicidad coincidan con su deber ser jurídico, ya que se comunican de una forma completa que hace que el consumidor goce sus derechos en relación con la comunicación que hace esa publicidad. Entonces, como ya vimos, la empresa debe ser diligente en descifrar, en detectar la forma en la que el derecho le procede al caso, le aplica al caso, para hacer entonces que su publicidad se comunique de la forma completa que haga que dicha comunicación coincida con su deber ser jurídico. Porque ya aprendimos que la arbitrariedad es inválida, entonces lo completo no se define de la forma subjetiva arbitraria, se define de la forma subjetiva discrecional que hace que la comunicación haga un acuerdo de lenguaje válido con el consumidor. Y el criterio de necesidad, ¿qué significa? Según el caso, se debe hacer todo lo que sea necesario para hacer que la publicidad sea válida jurídicamente. ¿Cómo se define la necesidad? En el caso, según el caso y a la medida del caso. Entonces, la empresa debe ser diligente en prever y hacer lo necesario para que su publicidad sea válida jurídicamente, incluido la empresa debe ser diligente en prever y hacer que su publicidad tenga la forma necesaria que haga un acuerdo de lenguaje válido con el consumidor. Por eso, lo determinante es la diligencia jurídica, porque es la forma de actuar haciendo que exista validez jurídica. Cuando un ser es diligente jurídicamente, actúa de una forma que hace que tanto su ser como los seres relacionados con su ser sean válidos jurídicamente porque coinciden con el deber ser jurídico que aplica. Entonces, cuando se es diligente jurídicamente, se hace validez jurídica porque se hace que se coincida con el deber ser jurídico que le aplica tanto a ese ser que es diligente como a los seres que están relacionados con la diligencia de ese ser diligente. Y por eso, si en un caso todos los sujetos son diligentes jurídicamente, se hace el caso válido jurídicamente. Por ende, debe existir una cultura de diligencia jurídica al ser la cultura de la validez jurídica. Por ende, la cultura jurídica es la cultura de la diligencia jurídica al ser la cultura de la validez jurídica. ¿Y qué es la validez jurídica? Es cuando el ser coincide con su deber ser jurídico. Es decir, es el ser que se crea como resultado de la coincidencia del ser con su deber ser jurídico. Y por ende, la validez jurídica es el centro del derecho. Porque cuando existe validez jurídica, existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que le proceden al caso, según el caso y a la medida del caso. Entonces, se debe comunicar de la forma diligente jurídicamente, al ser la forma necesaria para hacer el acuerdo de lenguaje válido jurídicamente en el caso, según el caso y a la medida del caso. Es decir, se debe comunicar de la forma que haga que el consumidor recepcione, perciba y comprenda cada mensaje y el todo de la publicidad de una forma válida jurídicamente. Por eso, la empresa debe ser diligente al ser la forma de definir y hacer que su publicidad, que cada una de sus publicidades, que cada publicidad que haga, que toda publicidad que haga, se recepcione, perciba y comprenda válidamente, jurídicamente, por el consumidor. Y ese acuerdo
del lenguaje válido jurídicamente existe cuando el consumidor recepciona, percibe y comprende la publicidad digital empresarial, gozando sus derechos, es decir, los derechos aplicables en el caso en relación a ese acuerdo de lenguaje. Cuando el consumidor goza todos y cada uno de sus derechos relacionados con ese acuerdo, existe el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente. Es decir, cuando existe el goce de los derechos del consumidor en relación al acuerdo del lenguaje, existe la diligencia jurídica de la empresa en relación a ese acuerdo, porque esto significa que la empresa fue diligente jurídicamente en comunicar su publicidad de una forma que hizo un acuerdo del lenguaje válido jurídicamente, que hace como consecuencia que el consumidor goce sus derechos en relación a ese acuerdo del lenguaje. Y es importante precisar que el goce de los derechos del consumidor, es decir, que la situación, que la condición de goce de los derechos del consumidor solo existe cuando existe el cumplimiento de los deberes y el goce de los derechos de la empresa y del consumidor en relación con el goce de esos derechos del consumidor, incluido en relación con el acuerdo del lenguaje, lo cual se define en el caso, según el caso y a la medida del caso. Es decir, que para que el consumidor goce sus derechos en relación con el acuerdo, tanto la empresa como el consumidor debe haber cumplido los derechos, los deberes que tenga en relación a ese acuerdo y gozado los derechos que tenga en relación a ese acuerdo. Es decir, solo existe el goce de los derechos del consumidor en relación al acuerdo del lenguaje cuando es el resultado de que tanto la empresa cumplió sus deberes y gozó sus derechos en relación a ese acuerdo, como que el consumidor, como de que el consumidor y gozó y ahora goza de todos sus derechos en relación a ese acuerdo. Entonces, solo existe el goce de un derecho y propiamente en este caso, solo existe el goce de todos los derechos del consumidor cuando es la consecuencia o como consecuencia del cumplimiento de los deberes y el goce de los derechos que existen en relación al acuerdo del lenguaje. Porque no es posible gozar un derecho si no existe el cumplimiento de los deberes y el goce de los derechos que están relacionados con ese derecho que se desea o que se va a gozar. Todo es interdependiente. Entonces, por eso, cuando el consumidor goza sus derechos en relación con el acuerdo del lenguaje, esto significa que el acuerdo del lenguaje es válido porque significa que en ese acuerdo existe el cumplimiento de los deberes y el goce de los derechos relacionados con el acuerdo, con ese acuerdo del lenguaje. Por eso, cada parte de la relación jurídica debe ser diligente jurídicamente al ser la forma de hacer que exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes aplicables en el caso en relación a ese acuerdo, según el caso y a la medida del caso. La parte de una relación jurídica es el extremo, es cada extremo que existe en una relación jurídica. En este caso, una parte es la empresa y otra parte es el consumidor. Es decir, tanto la empresa como el consumidor deben ser diligentes jurídicamente al ser la forma de hacer que exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes procedentes en el caso en relación a ese acuerdo, según el caso y a la medida del caso, haciendo que el consumidor pueda actuar y o actúe, según el caso, válidamente, jurídicamente, en relación al acuerdo.
Es decir que cuando el consumidor puede actuar y o actúa válidamente, jurídicamente, en relación al acuerdo, existe el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente. ¿Qué significa que el consumidor pueda actuar o actúe válidamente jurídicamente? Significa que el consumidor pueda actuar o actúe de una forma que coincida con el deber ser jurídico que le aplica en relación a ese acuerdo, que le aplica a su conducta en relación a ese acuerdo. ¿Y por qué se distingue entre puede actuar o actúe? Porque según el caso, según la clase de publicidad, es decir, según la publicidad comunique mensajes informativos, no informativos o mixtos, habrán diversos, diferentes efectos jurídicos. Entonces, en algunos casos, el consumidor actuará de una u otra forma. Entonces, en algunos casos, el consumidor, por supuesto, siempre actuará en el sentido de la recepción, la percepción y la comprensión del lenguaje, pero no siempre actuará en el sentido de, por ejemplo, aceptar una oferta que se le comunique por medio de la publicidad, porque solo existirá esa posibilidad de conducta, de actuación, cuando la publicidad comunica una información que tiene la forma de una oferta. Entonces, por eso es que la verdadera o propiamente la validez jurídica existe cuando se le dan las dos opciones al consumidor, que pueda actuar o que actúe. No solo se mide la validez jurídica cuando actúa el consumidor, sino también con la posibilidad de poder actuar válidamente, porque es lo que realmente es preventivo. Así él no me acepte la oferta que le comunico, le doy la posibilidad de que si la acepta pueda actuar válidamente en relación con esa oferta. Por eso es mejor dirigirse a los dos escenarios, tanto a la posibilidad de actuar como a la actuación. Pero es importante a la vez aclarar que, en todo caso, en todos los casos, el consumidor siempre actúa percibiendo, recepcionando y comprendiendo la publicidad propiamente. En todos los casos, el consumidor siempre tiene una actuación, una acción que consiste en recepcionar, percibir y comprender la publicidad. Y como el consumidor debe ser diligente jurídicamente en recepcionar, percibir y comprender válidamente la publicidad, pues debe recepcionarla, percibirla y comprenderla de la forma que coincida con el deber ser jurídico que le aplica a esa recepción, percepción y comprensión. Pero además, esto significa que el consumidor solo podrá hacer esto si la empresa fue diligente en prever en prever y hacer que el consumidor pueda recepcionar, percibir y comprender válidamente la publicidad y por ende la empresa debe ser diligente en prever la audiencia que tendrá su publicidad para hacer que con cada receptor, con cada consumidor, haga un acuerdo de lenguaje válido jurídicamente. Y por eso en algunos casos, según el criterio, el elemento, la condición de necesidad, como un elemento de la diligencia jurídica, será necesario crear y o usar inteligencia artificial para hacer que la comunicación de la publicidad digital empresarial haga un acuerdo de lenguaje con el consumidor y en otros casos se definirá que no es necesario. Todo depende del caso. Por eso todo se define en el caso, según el caso y a la medida del caso. Entonces, como se ha comunicado, solo existe el goce de los derechos del consumidor cuando existe el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente. Por eso cuando la empresa es diligente en hacer que el consumidor pueda actuar y o actúe válidamente, jurídicamente, en relación con el acuerdo, hace que exista el goce de los derechos del consumidor porque hace que exista un acuerdo de lenguaje válido jurídicamente.
Y solo existe el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente cuando existe el cumplimiento de los deberes, goce de los derechos aplicables en relación a ese acuerdo. Y solo existe el goce de los en relación al acuerdo cuando existe el cumplimiento de los deberes y el goce de los derechos en relación al acuerdo. Por eso, cuando existe el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente, existe validez, eficacia y seguridad jurídica en relación con el acuerdo del lenguaje, en el caso, según el caso y a la medida del caso. El segundo punto de la conferencia, el desarrollo. Validez jurídica. En la teoría, este concepto significa que el ser coincide con el deber ser jurídico que le aplica. Es decir, ¿qué es la validez jurídica en la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital? Es cuando el ser coincide con su deber ser jurídico. Por eso, la validez jurídica existe o no existe, no tiene divisiones. O el ser coincide con su deber ser jurídico o no coincide con él. Eficacia jurídica es cuando existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que aplican, que proceden en el caso. Cuando existe eficacia jurídica, cuando en un caso entendido como la relación jurídica que existe en el tiempo y el espacio que es necesario para el cumplimiento de los deberes y el goce de los derechos que le aplican a esa relación, cuenta con el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que le proceden a dicho caso. Lo reitero con claridad. La eficacia jurídica es la situación, la condición de existencia del goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes en el ser involucrado. Y en general, en el caso, ¿y qué es un caso? Es una relación jurídica. ¿Y cómo se define esa relación jurídica? Es la relación jurídica definida por el tiempo y el espacio necesario para que exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que le proceden a esa relación. Entonces, en la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital, caso significa relación jurídica que se define por el tiempo y el espacio que es necesario, según el caso, para que se gocen los derechos y se cumplan los deberes que le proceden a esa relación según el ser que tenga, según las variables que tenga esa relación jurídica. Entonces, cuando en un caso existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que le aplican, existe eficacia jurídica en ese caso. Y seguridad jurídica es el reconocimiento jurídico incluido, es la protección jurídica del ser que es válido jurídicamente al ser un ser que hace eficacia jurídica, lo que hace que su ser, que el ser válido, que ese ser sea permitido y protegido por el derecho. Entonces, cuando existe validez jurídica, existe eficacia y seguridad jurídica. Cuando existe eficacia jurídica, existe validez y seguridad jurídica. Y cuando existe seguridad jurídica, existe validez y eficacia jurídica. Los tres elementos, los tres conceptos, las tres condiciones son interdependientes. Por eso, el caso válido es el caso en el que existe eficacia y seguridad jurídica. El caso válido jurídicamente es el que es eficaz jurídicamente y en el que existe seguridad jurídica. Entonces, la teoría de derecho preventivo comunica la forma de la validez, la eficacia y la seguridad jurídica de la publicidad digital empresarial. La teoría creó la claridad de la forma que debe tener, según el caso,
y a la medida del caso, la publicidad digital empresarial para que en su ser exista la validez, la eficacia y la seguridad jurídica. Por eso, el acuerdo del lenguaje válido hace que exista validez jurídica en lo relacionado indirecta y o directamente con la comunicación que hace la publicidad. Y por eso la empresa debe ser diligente al ser la forma de prever y atender la forma de procedencia del derecho, la forma de aplicación del derecho en relación a ese acuerdo, según el caso y a la medida del caso. Ahora, se comunicará la forma de aplicación del acuerdo del lenguaje en la publicidad digital empresarial. Y antes de esto, es importante aclarar que lo determinante es que se haga la publicidad digital empresarial en el caso, porque es el momento en el que puede existir el caso válido jurídicamente, no es ni antes de la existencia del caso ni después de la existencia del caso, es durante el caso. Por eso hay que hacer la publicidad digital empresarial válida y mantener esa validez jurídica. Hay que retroalimentar las variables para que siempre coincidan con su deber ser jurídico y siempre exista la publicidad digital empresarial válida jurídicamente. Entonces, el acuerdo del lenguaje en la publicidad digital empresarial. En la publicidad digital empresarial. Primero, en la creación de la publicidad. Existe el acuerdo del lenguaje válido en la creación de la publicidad cuando el ser de la publicidad creada, de la publicidad que se crea, de la forma de la publicidad que se crea, propiamente cuando el ser de la pieza publicitaria que se crea, comunica de una forma que coincide con su deber ser jurídico, con el deber ser jurídico que le aplica a esa comunicación. Entonces, existe el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente en la creación de la publicidad, en esta etapa denominada creación de la publicidad, cuando la publicidad creada comunica de una forma que coincide con el deber ser jurídico que le aplica. Ahora, el acuerdo del lenguaje válido en el funcionamiento de la publicidad. Esta es la segunda etapa de la publicidad digital empresarial. La primera es la creación de la publicidad, ahora el funcionamiento de la publicidad. ¿Qué funciona la publicidad digital empresarial? La forma en que funciona la publicidad empresarial en el medio digital. Entonces, existe el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente cuando el ser del funcionamiento de la publicidad, cuando la forma de funcionamiento de la publicidad comunica de una forma que coincide con el deber ser jurídico que le aplica a esa forma de comunicación que hace la forma del funcionamiento de la publicidad. O sea, la propia forma en que funciona la publicidad, la forma en sí misma de funcionamiento de la publicidad comunica, ¿cierto? Transmite mensajes. Entonces, esa forma de funcionamiento tiene un acuerdo del lenguaje válido cuando lo que comunica se comunica de una forma que coincide con el deber ser jurídico que le aplica a esa comunicación. Es decir, cuando el funcionamiento de la publicidad comunica de una forma que coincide con el deber ser jurídico que le aplica a la comunicación que hace dicha forma de funcionamiento. Por su parte, en la tercera etapa de la publicidad digital empresarial, en la comunicación de la publicidad, en la forma en que se comunica como tal la publicidad, en la forma de comunicación de la publicidad. Existe un acuerdo del lenguaje válido cuando el ser de la forma de la comunicación de la publicidad comunica, transmite mensajes, transmite
sus mensajes de una forma que coincide con el deber ser jurídico que le aplica a esa comunicación. Porque es diferente la etapa de creación a la etapa de comunicación. En la etapa de creación estamos diciendo que la pieza como tal comunica en sí misma y esa comunicación debe coincidir con su deber ser jurídico para ser válida jurídicamente. Ahora estamos diciendo la forma en que se comunica, cómo se comunica en cada caso la publicidad, por qué medio, de qué forma, en qué tiempo y lugar se comunica. Entonces, la forma de comunicación de la publicidad comunica como tal. Y esa comunicación es válida jurídicamente si coincide con su deber ser jurídico. Entonces, existe un acuerdo del lenguaje en la comunicación de la publicidad cuando esa comunicación comunica de una forma que coincide con el deber ser jurídico que le aplica. Y aquí es importante aclarar también que no siempre existe una única forma de comunicación. Por eso yo aquí diferencio entre la forma y una forma. No siempre existe una única forma de comunicación, porque en principio existe libertad para hacer publicidad. La excepción es la limitación, el límite, la restricción para hacer publicidad. Entonces, según la clase de publicidad involucrada, habrá libertad, habrá límite y en definitiva, en cada caso de publicidad, según la libertad y el límite que aplique, debe existir una armonía entre las libertades y los límites que aplican para hacer la publicidad digital válida. Entonces, cuando en la publicidad existe una forma definida en una norma para hacerla, esa es la única forma de hacerla. O solo será, digamos, la única forma de hacerla frente a esa forma específica que se define en una norma. Sobre las demás variables que no están definidas en la norma, habrá libertad. Es decir, si por ejemplo en el todo de una publicidad existe una norma que define cómo debe ser una parte de ese todo de esa publicidad, sobre esa parte existe el límite y se debe hacer de esa forma, pero sobre el resto de partes y sobre el todo de la publicidad distinta a esa parte existe libertad. Y obviamente sobre ese todo, y por supuesto sobre ese todo, existirá libertad siempre y cuando coincida con esa parte específica indicada en la norma. Pero cuando no existe una forma específica definida en una norma, lo diligente es que la empresa haga la publicidad de una forma que coincida. No hay una forma única, sino de una forma. ¿Cuál es la forma válida? De la forma en que de forma diligente, la publicidad sea válida. De la forma en que de forma diligente la empresa prevea y haga que su publicidad sea válida jurídicamente. Entonces, es importante reiterar este mensaje. Según el caso, según el límite y la libertad que exista en la forma de hacer y atender la publicidad, existirá una forma definida o existirá libertad para hacer la publicidad de una forma abierta, pero lo determinante es que siempre se haga de una forma que coincida con el deber ser jurídico que le aplica a la publicidad según el caso, en el caso y a la medida del caso. Entonces aquí retomando este punto, en la etapa de comunicación de la publicidad existe el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente cuando el ser de la forma de la comunicación de la publicidad comunica de una forma que coincide con el deber ser jurídico que le aplica a esa comunicación. Y es importante también aclarar que en la conducta humana siempre existen límites, porque el derecho de una persona llega hasta el tiempo y el espacio en el que inicia el derecho de otra persona. Entonces siempre existirán límites. Nada es
libre absolutamente porque sería una anarquía, sería desconocer el derecho. Entonces, siempre existen límites en la conducta humana y en la publicidad siempre existen límites. Lo que pasa es que, según el caso, existen unos niveles de límites. En algunos casos será alto, medio o bajo. Y de la misma forma, según el caso, la libertad será alta, media o baja. Propiamente, ¿existe o no existe la libertad? ¿Cierto? ¿Procede o no procede el derecho de la libertad? Lo que pasa es que la forma de procedencia se define según el caso y entonces en algunos casos existirá la libertad, pero obviamente procediendo hasta un límite, hasta un momento, hasta un tiempo y espacio. ¿Hasta qué tiempo y espacio? Hasta el tiempo y espacio en el que exista el derecho de otra persona, ¿cierto? Entonces siempre existen libertades y límites en la publicidad, pero según el caso, se debe definir definir y atender la forma de procedencia de las libertades y los límites a la medida del caso, para hacer entonces que siempre exista la publicidad digital válida jurídicamente, propiamente, para hacer la existencia de la publicidad digital empresarial válida jurídicamente, para hacer la publicidad digital empresarial válida jurídicamente. Ahora, en cuanto a la atención de la publicidad, esta es la cuarta etapa que tiene la publicidad digital empresarial. La primera etapa es la creación de la publicidad. La segunda etapa, la forma de funcionamiento o propiamente el funcionamiento de la publicidad. La tercera etapa, la comunicación de la publicidad. Y esta cuarta etapa es la atención de la publicidad. ¿Qué significa la atención de la publicidad? Significa la atención del efecto jurídico, de cada efecto jurídico, extracontractual y o contractual según el caso de la publicidad. Entonces, existe un acuerdo de lenguaje válido jurídicamente cuando la atención de la publicidad, cuando el ser de la atención de la publicidad, cuando la forma de atención de la publicidad comunica de una forma que coincide con su deber ser jurídico, con el deber ser jurídico que le aplica a esa comunicación, a esa comunicación que hace la forma de atención de la publicidad. Y solo existe un acuerdo del lenguaje válido jurídicamente cuando existe validez jurídica en la comunicación del modelo de negocio que se promueve, del tratamiento de datos personales o no personales en caso de aplicar, de la pieza publicitaria, de la forma como funciona la publicidad, de la forma como se comunica la publicidad y de la forma como se atienden sus efectos. Entonces, solo existe un acuerdo de lenguaje válido si existe validez en la forma de la comunicación del modelo de negocio que se promueve directa o indirectamente en la publicidad, del tratamiento de datos personales o no personales, si existe un tratamiento, en el caso en que aplique un tratamiento, en el que aplique un tratamiento, a la vez en la forma de la comunicación de la creación de la pieza, en la forma de la comunicación de la forma del funcionamiento de la publicidad, en la forma de comunicación de la forma como funciona la publicidad digital empresarial y en la forma como se atienden los efectos de la publicidad digital empresarial. ¿Por qué? Porque ya vimos que el acuerdo del lenguaje es un todo compuesto de diferentes variables y propiamente el acuerdo del lenguaje es el todo creado por la unión de las variables que existen en relación a la comunicación que hace la publicidad. Entonces, ese acuerdo del lenguaje solo es válido cuando todas sus partes y el todo creado por la unión de sus partes es válido. Es decir, solo existe un acuerdo del lenguaje válido jurídicamente cuando cada una de sus partes coincide con su deber ser jurídico y el todo creado por la unión de sus partes coincide con su deber ser jurídico. Por eso es que para que exista un acuerdo del lenguaje válido, debe existir un acuerdo del lenguaje válido en relación a el modelo de negocio que se promueve en la publicidad, en relación a el tratamiento de datos personales o no personales si aplica, en relación a la creación de la pieza, en relación a la
forma en que funciona la publicidad en relación a la forma como se comunica la publicidad y en relación a la forma como se atienden los efectos jurídicos de la publicidad. ¿Cierto? Solo existe el acuerdo del lenguaje válido cuando su todo coincide con el deber ser jurídico que le aplica. Por eso la empresa debe ser diligente en prever, incluido en detectar cada una de las variables involucradas con la forma de comunicación que hace la publicidad para hacer que cada una de esas variables y el todo creado por la unión de esas variables coincida con su deber ser jurídico. Y ahí es donde existe el acuerdo del lenguaje válido. Solo ahí existe el acuerdo del lenguaje válido. Es decir, solo es posible que el consumidor y la empresa dimensionen válidamente cada mensaje y el todo de los mensajes de la publicidad si lo que se comunica en la publicidad coincide con su deber ser jurídico y la forma como se comunica esa publicidad coincide con su deber ser jurídico. Y en ese sentido se hace que exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes relacionados con el acuerdo del lenguaje. Conclusión. El acuerdo del lenguaje válido jurídicamente en la publicidad digital empresarial hace validez jurídica en lo que depende válidamente de dicho acuerdo, si hace que la publicidad cumpla armónicamente, propiamente cumpla, las normas que le aplican a su creación, funcionamiento, comunicación y atención, si además hace que la publicidad se comunique de una forma que logre un acuerdo de lenguaje válido con el consumidor, si a su vez hace que el consumidor comprenda el producto antes de su adquisición, en el caso en que exista una adquisición, y si hace que por medio de la publicidad la empresa ofrezca productos y modelos de negocio que sean armónicos con las normas que le aplican en el caso, según el caso y a la medida del caso. En definitiva, el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente en la publicidad digital empresarial hace que la publicidad sea válida jurídicamente si hace, en lo que depende de dicho acuerdo, que exista el cumplimiento de los deberes y el goce de los derechos que proceden en lo relacionado con la comunicación que hace la publicidad. Si hace que en el ser de la publicidad, que en la publicidad, que en relación a la publicidad exista el cumplimiento de los deberes y el goce de los derechos que le aplican a dicha publicidad en relación con dicho acuerdo del lenguaje, en el caso, según el caso y a la medida del caso. Es decir, el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente existe cuando hace que exista el cumplimiento de los deberes y el goce de los derechos que le aplican a la publicidad en lo relacionado con la comunicación que hace dicha publicidad, en lo relacionado con cada mensaje y con el todo de los mensajes que comunica dicha publicidad, en lo relacionado con cada mensaje, con el todo de los mensajes y con el todo de la comunicación que hace la publicidad. Y el todo de la comunicación significa el todo creado por el resultado
de la unión de cada comunicación, de cada mensaje involucrado en la publicidad. Entonces, en definitiva, existe el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente cuando existe el cumplimiento de los deberes y el goce de los derechos relacionados con el todo de la comunicación que hace la publicidad. Entonces, el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente es igual a la validez jurídica en la creación, el funcionamiento, la comunicación y la atención de la publicidad digital empresarial en lo relacionado válidamente, jurídicamente, con la comunicación que hace la publicidad. Por eso, la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital consiste en detectar y armonizar lo siguiente: la forma de creación, funcionamiento, comunicación y atención de la publicidad, la naturaleza jurídica del modelo de negocio y del producto que se promueve y que se involucra, en general que se involucra directa o indirectamente en la publicidad, y los deberes y derechos del consumidor y de la empresa, haciendo una publicidad digital empresarial válida jurídicamente gracias a la teoría. Entonces, la empresa es diligente jurídicamente cuando detecta y atiende estas variables de una forma que haga que cada variable y el todo de la actividad coincida con su deber ser jurídico. Por eso la empresa debe ser diligente jurídicamente en prever y hacer la publicidad digital válida jurídicamente. Muchas gracias por su atención. Un fraternal saludo. Gracias.